Un niño negro pobre permite que un hombre desconocido y su hijo se queden una noche sin saber que es millonario. La lluvia no había amainado en horas. Caía a cántaros, convirtiendo los caminos de tierra en ríos poco profundos y ahogando el viento con su constante tamborileo. Hollow Creek tenía una forma de desaparecer en tormentas como esta, sin luces, sin tráfico, solo el gemido de los árboles inclinándose contra el viento y el lejano gemido de la madera al moverse la tierra bajo sus pies. En el límite de este lugar olvidado se alzaba una choza derruida, apenas más grande que un garaje, donde el óxido se filtraba por los bordes del techo y los cristales de las ventanas vibraban en sus marcos podridos. Dentro, el tenue resplandor de una vela se reflejaba en el papel pintado descascarillado. Jalen estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo frío, descalzo y aún húmedo por su caminata a la tienda esa tarde. Revolvía una olla de aluminio abollada sobre un pequeño quemador de propano, observando cómo los frijoles burbujeaban lentamente. Su estómago rugía, pero esperó. Siempre esperaba. Al otro lado de la habitación, acurrucada bajo un nido de colchas de retazos, su hermana Layla, de 7 años, dormía con una mano aún agarrada a la esquina del viejo pañuelo de iglesia de su madre. Su respiración, entrecortada, subía y bajaba al ritmo de los crujidos del techo. Jalen miró hacia la puerta por cuarta vez en ese minuto. El viento aullaba a través de una grieta en el marco de la ventana, pero por lo demás, la noche estaba tranquila, inquietantemente silenciosa. Intentó concentrarse en las judías, añadiendo una pizca de sal y algunas de las hierbas secas que había rescatado del cobertizo del vecino. No era mucho, pero a algo le sabría, y en Hollow Creek algo era un regalo. Entonces, justo cuando levantaba la olla del fuego, oyó un golpe, no fuerte, no frenético, pero claro, firme, como si alguien lo hubiera practicado. Jalen se quedó paralizado, con la mano a medio camino del suelo. Otro golpe, 3 golpes. Luego silencio. Se movió lentamente, colocando la olla junto al fuego. Cada instinto en él le susurraba peligro. Mamá siempre les había advertido. No abran la puerta después del anochecer. No confíen en las sonrisas fáciles. Sobre todo desde el invierno en que nunca regresó del pueblo. Rodeó a Layla en silencio, deslizando los dedos alrededor del mango del viejo martillo oxidado que guardaban debajo del fregadero. Se acercó a la puerta descalzo, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba la lluvia. ¿Quién es?, preguntó desde el otro lado de la puerta, con una voz más firme de lo que sentía. Una pausa. Luego, la voz de un hombre, ronca pero suave. Estamos perdidos. Por favor. Solo una noche. Hace frío aquí fuera. Jalen apretó el martillo con más fuerza. Presionó la vista contra la estrecha ranura en el panel de madera junto a la puerta, donde la madera se había partido años atrás. Lo que vio le cortó la respiración. Un hombre blanco estaba afuera, empapado de pies a cabeza. La chaqueta se le pegaba como papel mojado, con la cara medio oculta bajo una barba desaliñada y una capucha baja. Pero fue el chico a su lado lo que detuvo a Jalen en seco. Tal vez 10 años. Silencioso, descalzo en el barro, con una sudadera empapada y zapatillas que parecían una talla pequeña. El chico se aferró a la mano del hombre, pero no lo miró a los ojos. Tenía los labios morados de frío. «No tengo mucho», dijo Jalen con cautela. «No tengo camas supletorias, tampoco calefacción». «Solo necesitamos algo seco», dijo el hombre. «Un piso. Lo que sea. Tengo unos $1 y...» «No quiero tu dinero», dijo Jalen rápidamente. Por un segundo, silencio. Solo la lluvia entre ellos. Entonces Jalen abrió la puerta. El frío lo golpeó al instante, cortante como una bofetada. El hombre dio un paso adelante, asintiendo en agradecimiento sin sonreír, y guió a su hijo adentro. Jalen retrocedió, pero no soltó el martillo. Observó cómo el hombre recostaba con cuidado al niño en el rincón más cálido de la alfombra, cerca del fuego, le quitaba la sudadera empapada y lo envolvía en una toalla vieja que Jalen le había dado. «¿Cómo te llamas?», Srenia preguntó Jalen. «Rick», respondió el hombre. «Él es Evan». El niño levantó la vista brevemente al oír su nombre, pero no dijo nada. Jalen asintió lentamente. «Soy Jalen. Esa es mi hermana Layla. Está dormida». «Gracias», dijo Rick con la voz ligeramente quebrada.
No sabía a dónde más ir. ¿De dónde vienes? Rick dudó. Del oeste. El coche se averió a pocos kilómetros. El teléfono se quedó sin batería. Jaylen lo observó atentamente. No se creía toda la historia, pero había visto los pies descalzos de Evan. El niño temblaba a pesar de la toalla. Fuera cual fuera el pasado de Rick, no parecía peligroso, solo curtido, como alguien que hubiera estado cansado durante mucho tiempo. Jalen sirvió los frijoles en 3 tazones, porciones pequeñas pero calientes. Le dio uno a Rick, otro a Evan, y luego volvió a sentarse con las piernas cruzadas y comió en silencio. Rick sopló la cuchara y miró a su alrededor. ¿Esta es tu casa? Era de mamá. Murió hace 2 años. Lo siento. Jalen no respondió. Layla se removió en sueños y se dio la vuelta. La habitación volvió a quedar en silencio, interrumpido solo por la tormenta que aún azotaba el techo. Después de un largo rato, Evan habló. Solo una frase. Quedaba quieta y extraña. Tu casa huele a canela. Jalen parpadeó. Esa es la bufanda de mamá, dijo. Siempre usaba aceite de canela para ir a la iglesia. Rick levantó la vista bruscamente. Su rostro se iluminó con algo. ¿Reconocimiento? ¿Dolor? Pero luego apartó la mirada, asintió una vez y no dijo nada más. Jalen lo observó a la luz del fuego, con las llamas danzando en sus ojos. Había algo en Rick que no lograba identificar. No solo la mentira sobre el coche, no solo el silencio de Evan, era la forma en que Rick había mirado esa bufanda, como si hubiera visto un fantasma. La tormenta empezó a amainar poco después de la medianoche, pero el frío flotaba en el aire como si tuviera raíces en el suelo. El viento silbaba a través de las grietas del revestimiento de la choza, tirando levemente de la cortina raída que cubría la única ventana. Dentro, las sombras se cernían sobre el pequeño fuego que Jalen había encendido, lamiendo los bordes de la vieja puerta de la estufa como un animal hambriento. El calor no se extendía mucho, pero daba la ilusión de confort, y eso era suficiente por ahora. Jalen estaba sentado contra la pared con las rodillas pegadas al pecho, el martillo aún a su lado, aunque ya no lo sujetaba con tanta fuerza. Al otro lado de la habitación, Rick se recostaba contra una pila de cajas de leche, sosteniendo un cuenco de cerámica desportillado con ambas manos. Su chaqueta mojada estaba tendida sobre una silla para que se secara. Evan estaba acurrucado en el rincón más cercano al fuego, medio envuelto en una manta que Leila ya no usaba. No había dicho mucho desde aquel comentario sobre el olor a canela, e incluso ahora seguía mirando a su alrededor como si cada crujido en la madera pudiera significar peligro. ¿Eres de Hollow Creek? Srenia preguntó Rick en voz baja, casi cauteloso. Jalen negó con la cabeza. Nací aquí. Nunca me fui. Luego, tras una pausa, no pareces ser de por aquí. Rick esbozó una leve sonrisa, pero no respondió. Revolvió los frijoles con el mango de una cuchara que parecía más vieja que los dos juntos. Supongo que no. Volvió a reinar el silencio. El tipo de silencio que se instalaba en lugares donde la gente estaba acostumbrada al eco de la pérdida auditiva. ¿Cuántos años tiene tu hermana?, preguntó Rick, con la mirada fija en la silueta de Leila bajo las colchas. 7, respondió Jalen. Le gusta dibujar. Dice que quiere ser veterinaria algún día. Miró a Rick. ¿Tienes familia? Rick bajó la mirada. Tenía esposa. Falleció. Su voz se tornó áspera. Ahora solo Evan y yo. Evan se removió incómodo, tensándose en cuanto Rick pronunció la palabra esposa. Jalen lo notó. Se dio cuenta de todo. Tenía que hacerlo. La gente dejó de ayudar después de que su madre muriera, así que aprendió a leer las expresiones como otros leen los libros. Lo siento, dijo Jalen observando los ojos de Rick. No se inmutaron, pero tampoco lloraron. Jalen le tendió una toalla para el pelo húmedo de Rick. Cuando Rick la tomó, sus manos se rozaron. Su palma era suave. No solo limpia, sino suave. No agrietada ni áspera como la de alguien que ha caminado kilómetros durmiendo a la intemperie, arreglando motores. No era la mano de un hombre que acaba de perderlo todo. ¿De verdad se te averió el coche?, Srenia preguntó Jalen. Rick rió entre dientes. Sí. Tomé un giro equivocado bajo la lluvia y no vi la zanja hasta que fue demasiado tarde. Y se me murió el teléfono. ¿A dónde ibas? Rick hizo una pausa. Al sur, buscando un nuevo comienzo.
Evan se levantó de repente y caminó hacia el otro extremo de la habitación sin decir palabra. Se sentó con las rodillas encogidas y la cabeza gacha. El movimiento fue repentino, como un tic. A la defensiva. ¿Estás bien?, preguntó Jalen. Evan no respondió. Solo asintió levemente y mantuvo la mirada fija en el suelo. Rick esbozó una sonrisa forzada. Es tímido. No habla mucho con desconocidos. Jalen asintió, pero tampoco se lo creyó. No era solo timidez. Evan parecía asustado, como si intentara recordar cómo respirar tranquilamente. Comieron en silencio un rato. El fuego crepitaba, llenando la habitación de una tenue calidez. Rick se recostó, intentando relajarse, pero sus ojos no dejaban de dirigirse al estante de la esquina, donde había una pequeña foto de la madre de Jalen en un marco plateado barato. Era la única foto que no se había desvanecido por completo con el tiempo y el sol. ¿Es tuya?, Srenia preguntó Rick con suavidad, señalando la foto con la cabeza. Jalen lo miró. Sí, mamá. Tenía una mirada amable, dijo Rick con voz suave y distante. Como alguien que no solo veía a la gente, sino que la entendía. Jalen parpadeó. ¿La conocías? Rick dudó. No, es que gente como ella no suele venir. Se nota, incluso en una foto. Eso tampoco le sentó bien. Evan se removió de nuevo. Miró la foto y susurró algo en voz baja. Rick se giró. ¿Qué fue eso, amigo? Evan negó con la cabeza rápidamente. Nada. Rick lo miró fijamente. Entonces no murmures. Jalen frunció el ceño. Archivó el momento como una pieza de rompecabezas sin sitio. Luego se levantó y cogió una manta de la caja que tenía detrás. Pueden dormir en el suelo. Yo dormiré cerca de la puerta. Rick negó con la cabeza. No tienen que... No pasa nada. Ya me he acostumbrado. Se acomodaron en camas improvisadas. Layla se movió, pero no se despertó. Evan se acurrucó en la manta y se apartó de los dos adultos, como si quisiera desaparecer en un rincón. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Jalen volvió a despertarse. Había estado dormitando, ligero e inquieto, cuando un sonido lo despertó. No era el viento, sino pasos. Lentos, deliberados. Se incorporó y vio a Rick de pie cerca del estante, mirando la foto de mamá. Estaba de espaldas, con la mano suspendida a escasos centímetros del marco. ¿No pudiste dormir?, Srenia preguntó Jalen en voz baja. Rick no se inmutó. Number solo... Estaba pensando. Tomó la foto con cuidado, casi con reverencia. Le temblaban ligeramente los dedos. Conocí a alguien como ella una vez, dijo, antes de que las cosas se pusieran difíciles. Dijiste que no la conocías. Rick se giró lentamente. Las sombras en su rostro lo hacían parecer mayor. Number, la verdad es que no. Volvió a dejar la foto más despacio de lo necesario. Pero ojalá lo hubiera hecho. Jalen no dijo nada, pero sus pensamientos giraban más rápido que nunca. No confiaba en Rick. No porque fuera blanco. No porque fuera un desconocido. Sino porque su historia tenía sus fallas. Tenía las manos demasiado limpias. Sus botas secas por dentro. Demasiado lustradas para haber caminado durante horas. Y el desliz de Evan de antes, Jalen no lo había extrañado. Echo de menos nuestra sala de juegos del tercer piso. Eso no era algo que dijera un niño con un coche averiado. No había un tercer piso en una vida como la de ellos. No aquí. Nunca. Jalen se recostó contra la puerta de nuevo y miró al techo. Algo le decía que no era solo un hombre perdido con su hijo. Algo en el rostro de Rick. En la forma en que había mirado la foto de mamá, como si la hubiera perdido antes de conocerla. La tormenta había pasado, pero una nueva había tomado su lugar, una dentro del pecho de Jalen, una que susurraba preguntas con más fuerza que la lluvia. El olor a ceniza se aferraba a la mañana como arrepentimiento. Aún quedaba humo de las últimas brasas del fuego que Jalen había encendido horas atrás, que se elevaba en finas y cansadas volutas hacia el techo agrietado. La luz del sol se filtraba por el cristal deformado, proyectando rayos torcidos sobre la alfombra, el suelo frío y el lugar donde Rick y Evan habían dormido. Pero se habían ido. Jalen se levantó de golpe con el corazón latiendo con fuerza. El rincón estaba vacío, sin manta, sin Evan, sin Rick, solo la tenue silueta de alguien que había yacido. Parpadeó con fuerza, esperando haber pasado algo por alto,
pero era inconfundible. Se habían ido, y sin decir palabra. Entonces lo vio. Un sobre, blanco liso, reposando justo en el centro de la mesa, como un fantasma esperando a ser leído. Su nombre estaba escrito en el anverso con letra firme y precisa. Hallen. Sin remitente. Sin borrón. Solo ese nombre y la forma en que reposaba con tanta seguridad, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Miró a Layla. Seguía durmiendo con los labios entreabiertos y el pulgar bajo la mejilla. A salvo, al menos. Por ahora. Se acercó a la mesa lentamente, con el pecho apretado. El sobre pesaba más de lo debido. Lo abrió, respirando entrecortadamente. Dentro había una nota, escrita a mano. Gracias, me recordaste quién era yo. Rick. Eso era todo, excepto que había algo más doblado detrás, algo rígido. Jalen lo desdobló y casi lo dejó caer. Un cheque, su nombre impreso en la línea pagar a, la cantidad $50,000. El corazón de Jalen se le encogió en el pecho. Se quedó mirando, con los labios entreabiertos, mientras sus ojos iban del número a la firma. Un garabato largo y sinuoso. Richard T. Maynard. Al principio, el nombre no significaba nada. Solo otro hombre adulto que decía una cosa y hacía otra. Pero entonces lo golpeó el peso. Nunca había visto esa cantidad de dinero en su vida. Ni en papel. Ni siquiera en sueños. Parecía falso. Como una broma. Como algo que alguien podría hacer para ver si el pobre chico caía en la trampa. Jalen se recostó en la silla, con las rodillas repentinamente débiles. El silencio de la choza rugía en sus oídos. Algo no andaba bien. Metió la nota y el cheque en el sobre y se puso la sudadera. Garabateó una nota rápida para Layla, por si acaso, y salió corriendo por la puerta con el papel apretado contra el pecho. Eran 6 kilómetros a pie hasta el pueblo. Jalen tomó el atajo detrás de la granja Miller, saltando vallas y cortando tallos de maíz quebradizos que le golpeaban las piernas mientras corría. El aire era fresco, de esos que cortan los pulmones y secan la garganta. Aún así no se detuvo ni una sola vez. Le ardían las piernas, pero la adrenalina ahogaba el dolor. Había algo en el cheque, en cómo desapareció Rick, en cómo Evan se estremeció. Nada le cuadraba. Para cuando irrumpió por la puerta del único banco de Hollow Creek, el sudor se le pegaba a la espalda y respiraba entrecortadamente. El empleado lo miró sorprendido. ¿Puedo ayudarle? Jalen se acercó al mostrador y desdobló el sobre. Necesito saber si esto es real. El empleado tomó el cheque, arqueando las cejas al ver la cantidad. ¿Sabe quién lo escribió? Se quedó en mi casa anoche. Dijo llamarse Rick. Creo que esa es su firma. El empleado entrecerró los ojos mientras le daba vueltas al cheque. Luego, sin decir palabra, se levantó y cruzó una puerta lateral, desapareciendo en una oficina trasera. Jalen se removió, sintiendo un peso en el estómago cada vez mayor. Cuando el hombre regresó, sostenía un teléfono, susurrando rápidamente. Luego colgó y se volvió hacia Jalen con una mirada que le puso los pelos de punta. «Hijo», dijo en voz baja, «¿tienes idea de quién te dio esto?» Jalen negó con la cabeza. El hombre se acercó, casi como si no quisiera que las paredes lo oyeran. «Es Richard T. Maynard, director ejecutivo de Maynard Technologies. Es uno de los hombres más ricos del estado, quizás del país». Jalen parpadeó. «¿Hablas en serio?» «Hablo muy en serio. Ese cheque es real. El número de ruta, la marca de agua, incluso el trazo del bolígrafo. Auténticos. Y si te lo dio personalmente, entonces anoche recibiste a un multimillonario, lo supieras o no». La sala pareció inclinarse. A Jalen se le secó la boca. «Dijo que se le averió el coche», murmuró Jalen. «Llevaba botas empapadas. Dijo que su teléfono estaba muerto». El empleado lo miró fijamente. «Dudo que el coche de ese hombre se haya averiado en 20 años». Jalen retrocedió lentamente, con el corazón latiéndole con más fuerza que en toda la mañana. No esperó más explicaciones. Se dio la vuelta y corrió de nuevo, esta vez hacia la gasolinera de la esquina. La campana sobre la puerta de la gasolinera sonó cuando Jalen irrumpió, todavía sin aliento. El viejo Marvin, el dueño de la tienda, estaba detrás del mostrador, reponiendo una bandeja de cecina. «Bueno, miren quién ha estado compitiendo contra el viento». Jalen dejó caer el sobre el mostrador de golpe. «¿Pasaron por aquí un hombre blanco y su hijo anoche? ¿Alrededor de la medianoche? Llevaba chaqueta, tenía barba, el chico estaba muy callado.
Marvin entrecerró los ojos. ¿Te refieres al tipo de la camioneta negra? A Jalen se le encogió el estómago. ¿Una camioneta? Sí, bonita también. Nueva, con las ventanas tintadas. No dijo mucho, solo pagó la gasolina en efectivo y se fue al este. La voz de Jalen se afiló. Me dijo que se le averió el coche. Dijo que estaba varado. Dijo que su teléfono estaba muerto. Marvin arqueó una ceja. Hijo, ese hombre no estaba varado. Estaba de paso. La habitación volvió a dar vueltas, pero esta vez más fría, como hielo arrastrándose bajo su piel. ¿Dijeron a dónde iban? Srenia preguntó Jalen. No, dijo Marvin masticando lentamente. Pero al chico se le cayó algo al suelo. Iba a tirarlo, pero pensé que podría ser importante. Metió la mano debajo del mostrador y sacó una pequeña tarjeta de visita. Negra mate, borde dorado. No tenía el logo de la empresa, solo un nombre y una dirección impresos como si saliera de una película. Richard T. Maynard, 36 Hollow Ridge Lane, Oakmont Hills. Jalen nunca había oído hablar de Hollow Ridge Lane, pero sí de Oakmont Hills. Todos. Era donde el mundo se cerraba sobre sí mismo, donde vivían las mansiones, donde la gente tenía piscinas más grandes que escuelas, donde los niños recibían coches nuevos a los 16 años y nadie cerraba las puertas con llave, porque sus portones medían 6 metros de altura. Miró la tarjeta. Un pensamiento le gritaba en la cabeza. ¿Por qué un multimillonario fingiría estar arruinado y luego desaparecería? Le arrebató la tarjeta y echó a correr. Cuando llegó a casa, la cabaña estaba en silencio. Demasiado silencio. Un silencio horrible. El fuego se había apagado. La manta de la cama de Layla estaba arrugada, y ella se había ido. A Jalen se le paró el corazón. ¡Layla! Component Placement gritó, presa del pánico. Atravesó la habitación como un rayo. Ninguna nota, ninguna huella, ninguna señal de forcejeo. Pero entonces la vio. Sobre la mesa, junto a la foto de mamá, había una segunda tarjeta de visita. Diferente a la primera. Esta no tenía dirección, solo una línea escrita a mano. Necesitamos hablar. Te prometo que está a salvo. R. Jalen retrocedió lentamente con los puños temblorosos. ¿Era esto una trampa desde el principio? ¿Una prueba? ¿Una trampa? La cabaña, su mundo, ya se estaba desmoronando. Ahora, todo lo que importaba le había sido arrebatado, y lo único que se interponía entre él y la verdad era un nombre: Richard T. Maynard. El camino se estrechaba a medida que Jalen caminaba. El pavimento agrietado dio paso al adoquín, y los árboles se hicieron más altos, más oscuros, como guardias silenciosos que bordeaban el camino hacia algo que nadie de Hollow Creek debía ver. Sus zapatos estaban desgastados, las suelas mojadas por el rocío y los nervios, pero seguía adelante. Apretaba en su puño la tarjeta de visita. Richard T. Maynard, 36 Hollow Ridge Lane, Oakmont Hills. Parecía una broma. Oakmont Hills era donde el mundo vestía de dinero como una armadura. Jalen solo lo había visto desde lejos, con sus puertas reluciendo en las colinas sobre pueblos destrozados como el suyo. Pero ahora estaba dentro, recorriendo un camino que nadie como él tenía derecho a recorrer. No sin invitación, no sin permiso, no sin una razón. Y su razón era Layla. La finca apareció de repente, enorme, blanca y fría. Una mansión con columnas encaramada en una colina que dominaba todo el valle como si fuera suya. El camino de entrada estaba bordeado de setos recortados en espiral, y cada pocos metros se alzaban estatuas. Ángeles de piedra, leones de mármol, niños paralizados en medio de la risa. Al final del sinuoso camino, una verja de hierro, negra como nubes de tormenta y el doble de pesada. Jalen se detuvo con el corazón latiendo con fuerza. Se acercó a la cabina de llamadas junto a la verja y pulsó el botón. Bsst. Silencio. Volvió a presionar. Entonces, una voz aguda y cautelosa se filtró por el altavoz. ¿Quién te dio esta dirección? Jalen agarró la caja como si fuera un salvavidas. ¿Dónde está mi hermana? Srenia, dijo con la voz quebrada por el peso. Sé quién eres. Sé lo que hiciste. Solo déjame verla. Una pausa. Entonces las puertas se abrieron lentamente con un crujido, su gemido resonando como una antigua advertencia. Jalen dio un paso adelante, con los puños temblorosos. Su aliento se empañó en el aire matutino mientras recorría el largo e interminable camino de entrada. Cada pocos metros, otro coche de lujo. SUV negros, cromo pulido, una entrada que parecía una sala de exposiciones.
La puerta principal de la mansión se abrió antes de que pudiera llamar. Evan estaba allí. La misma sudadera con capucha, los mismos ojos tímidos, pero ahora deslavados, tranquilos. Detrás de él, el resplandor de luces cálidas, suelos de mármol y una lámpara de araña del tamaño de un motor de coche. «Está bien», dijo Evan en voz baja. «Solo quería hablar con ella». Jalen lo empujó, con los zapatos mojados contra las relucientes baldosas. «¿Dónde está?» «Al final del pasillo, con un miembro del personal». Dijo que no, pero Jalen ya no escuchaba. Su voz resonó por el vestíbulo al gritar: «¡Rick!». Un mayordomo apareció por la esquina, sobresaltado. Jalen lo ignoró. Recorrió pasillo tras pasillo empujando puertas. Una conducía a una galería de óleos, otra a una habitación llena de estanterías con libros encuadernados en cuero. Olía a dinero, a poder. Y nada de eso tenía sentido. Finalmente, encontró la habitación. Las paredes estaban cubiertas de vitrinas, cada una con lo que parecían prototipos, máquinas, esquemas, dibujos de circuitos, metal prensado, premios, marcos. En el centro de la habitación había un gran escritorio de caoba, y detrás de él, Rick, pero no se parecía al hombre que había dormido en el suelo de Jalen. Sin barba, sin barro. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y su traje, impecable, gris carbón, le sentaba a la perfección. Un reloj de oro brillaba en su muñeca. Parecía un desconocido, como el tipo de hombre que Jalen veía en los canales de noticias en la barbería mientras esperaba un corte de pelo gratis. «¿Vives así?» «Srenia», espetó Jalen. «Toda esa charla sobre dormir en un coche, estar sin Blanca. ¿Por qué mentirme? ¿Por qué aparecer en mi casa como un vagabundo?» Rick levantó la vista lentamente, con el rostro indescifrable. No se inmutó. No se disculpó. Simplemente dejó que el silencio se levantara como un muro entre ellos. «Tenía que saberlo», dijo por fin en voz baja. Tenía que saber si lo que recordaba era real. Jalen se acercó. «¿De qué estás hablando?» Rick se acercó a un cajón y sacó algo. Una foto, amarillenta, deshilachada por las esquinas, vieja. La sostuvo como si fuera a romperse en el aire. Se la entregó a Jalen sin decir palabra. Jalen la tomó y el mundo se detuvo. Allí, congelada en el tiempo, estaba una mujer sonriendo bajo el sol de verano, ojos brillantes, el mismo pañuelo de la iglesia, su madre, y junto a ella, más joven, bien afeitado, con el brazo sobre sus hombros, sonriendo como si no supiera hacer otra cosa, Rick. Rick Jalen miró el reverso de la foto. En tinta descolorida, 1998, el año en que la dejé. Se quedó sin aliento. Los bordes de la foto temblaron en sus dedos. «La conocías», susurró Jalen. «La conocías». «Sí», dijo Rick. «Se llamaba María. Nos conocimos un verano mientras estaba en una incubadora tecnológica al otro lado de la ciudad. Yo no vengo de esto», señaló la mansión. Estaba empezando entonces. Ella trabajaba en el restaurante cerca del campus. Hablamos todas las noches durante 2 meses. Me dijo cosas que nunca he olvidado. Ella me salvó la vida en aquel entonces. Jalen apretó los puños. «Entonces, ¿por qué te fuiste?» El rostro de Rick se endureció. «Porque era joven, y estúpido, y tenía miedo. Me ofrecieron una beca que me llevaría al otro lado del país. Me dijo que no podía dejar a su familia. Le dije que no podía quedarme. Tragó saliva con dificultad. Siempre me pregunté qué habría pasado si me hubiera quedado. Pero nunca volví. Ni siquiera cuando lo logré. Ni siquiera cuando pude». Jalen lo miró fijamente, con la rabia y la pena hirviendo juntas. «Ella esperó. Trabajó doble turno. Nos crió sola. Y tú estabas aquí construyendo todo esto mientras ella...». «No sabía que tenía hijos», dijo Rick rápidamente. «Nunca me lo dijo. Me enteré el año pasado. Alguien de Hollow Creek reconoció su foto en una vieja entrevista de una revista. Dijo que falleció hace 2 inviernos». Bajó la mirada avergonzado. «Así que vine. Quería ver si tenía familia, si tal vez podía arreglar algo, ayudar, enmendarlo». «¿Ayuda? Srenia», espetó Jalen. «¿Así que fingiste ser pobre? ¿Para ponerme a prueba?» Rick dio un paso al frente. «Number para ver el mundo como lo vives. No quería presentarme como él, esta versión de mí. Necesitaba conocerte sin todo esto de por medio. Y cuando te vi acogiendo, cuando nos diste tu comida, lo supe.
Señaló la cuenta que estaba sobre la mesa. Es real, pero no es suficiente. Nada será suficiente. El silencio invadió la habitación. Jalen volvió a mirar la foto. El rostro de la mujer que lo había dado todo. Ella te amaba, ¿verdad?, dijo. La voz de Rick se quebró. Sí que lo hacía, y yo la tiré. Se oyeron pasos en el pasillo. Entonces se oyó la voz suave y familiar. ¿Jay? Jalen se giró. Layla, vestida con ropa limpia, el pelo peinado hacia atrás, a salvo, entera. Soltó la foto, corrió hacia ella y la abrazó fuerte. Ella hundió la cara en su pecho. Tenía miedo, susurró. Pero no me hizo daño. Solo preguntó por mamá. Dijo que la conocía desde hacía mucho tiempo. Jalen miró a Rick, cuyos ojos estaban vidriosos. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Jalen. Rick respiró hondo. Tiempo. Una oportunidad. No para reemplazarla, nunca podría, pero tal vez podría estar allí. De cualquier manera que me lo permitas. Jalen no dijo nada. Miró a su alrededor. El mármol, el cristal, las estatuas que no significaban nada en Hollow Creek. Luego a Layla, cuya pequeña mano le agarraba la camisa. No necesito tu dinero, dijo. Pero podría dejarte demostrar algo más. Rick asintió con los ojos húmedos. Lo que sea. Jalen se dirigió a la puerta con Layla a su lado. Te diré qué es, dijo. Algún día. Y dejó atrás la mansión caminando por el largo camino de entrada, de la mano de su hermana. Tras él, las puertas permanecieron abiertas.